Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de Infraestructura Física. Acerca del documento, fue emitido en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre de 2019, estando en la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Consta de 181 artículos y 11 títulos. Los títulos son: primero, del derecho a la educación; segundo, de la nueva escuela mexicana; tercero, del sistema educativo; cuarto, de la revalorización de las maestras y maestros; quinto, de los planteles educativos; sexto, de la mejora continua de la educación; séptimo, del federalismo educativo; octavo, del financiamiento de la educación; noveno, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo; décimo, de la validez de estudios y certificación de conocimientos; onceavo, de la educación impartida por particulares. Título primero, del derecho a la educación. Capítulo primero, disposiciones generales. Primer artículo, la garantía del derecho a la educación. Artículo segundo, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Artículo tercero, el Estado fomentará la participación activa de los involucrados. También extenderá los beneficios de la educación. Artículo cuarto, la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas. Capítulo 2, del ejercicio del derecho a la educación. Artículo quinto, el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje. Artículo sexto, todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Artículo séptimo, corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, es universal, porque es un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual; inclusiva, ya que elimina toda forma de discriminación y exclusión; pública, porque es impartida y administrada por el Estado; gratuita, porque se prohíbe cualquier tipo de pago como contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio. Tampoco se podrá condicionar la inscripción, acceso a planteles, aplicación de evaluaciones, exámenes. Laica, ya que debe mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa. Artículo octavo, el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto están dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional. Artículo noveno. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, realizarán, entre otras, las siguientes acciones: establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género; impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social; apoyar, conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades educativas; celebrar convenios para que las instituciones que prestan servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de los hijos e hijas de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios; dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; establecer convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno; fomentar programas de incentivos dirigidos a maestras y maestros que presten sus servicios en localidades aisladas; establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible; facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan; adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales; promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país; proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución;
Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Artículo 10. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a que se refiera el presente artículo. Título segundo de la Nueva Escuela Mexicana. Capítulo 1 de la función de la Nueva Escuela Mexicana. Artículo 11. El Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad de impulsar transformaciones sociales desde la escuela y en la comunidad. Artículo 12. Se impulsará el desarrollo humano integral, el pensamiento crítico, el diálogo continuo, se fortalecerá el tejido social, se combatirá la discriminación y violencia y se realizará la construcción de relaciones sociales. Artículo 13. La educación estará basada en la identidad del sentido de pertenencia y respeto por la interculturalidad, la responsabilidad ciudadana sustentada en valores, la participación activa en la transformación de la sociedad y el respeto y cuidado del medio. Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, conforme a lo dispuesto en este capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considerará las siguientes acciones. Concebir la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio, promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. Capítulo 2. De los fines de la educación. Artículo 15. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios perseguirán los siguientes fines. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana como valor fundamental e inalterable, inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos. Fomentar el amor a la patria, el aprecio por las culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación. Inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. 10. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. Capítulo 3. De los criterios de la educación. La educación deberá considerar los siguientes criterios. Artículo 16. Ser democrática, nacional, humanista, promover el respeto, inculcar los valores, conceptos y principios de las ciencias ambientales. También ser equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Capítulo 4. De la orientación integral. La orientación integral en la Nueva Escuela Mexicana comprende la formación de la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la enseñanza de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de maestras y maestros en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Artículo 18. La orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional considerará lo siguiente: el pensamiento lógico-matemático, la comprensión lectora, el conocimiento tecnológico, el conocimiento científico, el pensamiento filosófico, histórico y humanístico, las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos,
el logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje diversos, los conocimientos, habilidades motrices y creativas a través de la activación física, práctica del deporte y educación física, vinculados con la salud, cultura, recreación y la convivencia en comunidad. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica. Artículo 19. En las normas e instrumentos de la planeación del Sistema Educativo Nacional se incluirán el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Artículo 20. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. Artículo 21. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, habilidades, las destrezas y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Capítulo 5. De los planes y programas de estudios. Artículo 22. Los planes y programas a los que se refiere este capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes como un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Artículo 23. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, primaria, secundaria, educación normal y demás aplicables. Artículo 24. Los planes y programas de estudio en educación media superior promoverán el desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales a través de aprendizajes significativos en áreas disciplinarias de las ciencias naturales y experimentales, las ciencias sociales y las humanidades, así como en áreas de conocimientos transversales integradas por el pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes, la educación física y el aprendizaje digital. Artículo 25. Los planes y programas de estudio de las escuelas normales deben responder tanto a la necesidad de contar con profesionales para lograr la excelencia en educación, como a las condiciones de su entorno para preparar a maestros y maestras comprometidos con su comunidad. Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, artísticos y literarios o en materia de estilos de vida saludables y educación sexual integral y reproductiva, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, respectivamente, podrán hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente. Artículo 27. La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a los que se refiere este capítulo, para mantenerlos permanentemente actualizados y asegurar en sus contenidos la orientación integral para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación. Artículo 28. Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa. Previo a su aplicación, se deberá capacitar a maestras y maestros respecto de su contenido y métodos. Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán los propósitos de formación general, los contenidos fundamentales de estudio, las secuencias indispensables que deben respetarse entre asignaturas o unidades de aprendizaje, los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación, los contenidos a los que se refiere el artículo 30 de esta ley y los elementos que permitan la orientación integral del educando establecidos en el artículo 18 de este ordenamiento.
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: el aprendizaje de las matemáticas, el conocimiento de la lectoescritura y la literacidad, el aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía, el fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, el conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, el fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física, la promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre, el fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria, la educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la educación socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso del lenguaje de señas mexicanas, la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera, el fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la protección de datos personales, la educación ambiental para la sustentabilidad que integra el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de prevención, autoprotección y resiliencia, el fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de relaciones solidarias y fraternas, la promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, el fomento de la lectura y el uso de libros, materiales diversos y dispositivos digitales, la promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, el conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, la enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano, el fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y el último, los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente ley.